constructoras al menos unos 500 millones de pesos por pues estos terrenos o la permuta, que es básicamente lo que está buscando el gobierno del estado. Ya se ha pronunciado la mandataria Tere Jiménez y bueno, pues ayer lo que dijo el presidente municipal es que el monto que están solicitando justamente estas empresas por el predio es desproporcionado, por lo que pues ya anunció, se iniciaron los avalúos correspondientes que determinan el valor real de estas 33 hectáreas que comprenden la Pona. Este proceso podría extenderse hasta por 2 semanas, un periodo en el que se determinará el monto de acuerdo con las condiciones actuales en las que se encuentra el predio y de esta manera iniciar con las negociaciones de la posible permuta o compra. El municipio perfila que la adquisición se haga mediante permuta. Aún se desconocen los posibles predios que podrían cederse a estos empresarios. El Banco de México reportó los ingresos por remesas al país durante el primer trimestre de 2025. El crecimiento analizado fue del 2.7% en remesas para nuestro país respecto al mismo periodo en el 2024. En estos 3 primeros meses se recibieron 14.269 millones de dólares, mientras que en los primeros meses del 2024 fueron 14.082 millones de dólares. Los estados que concentran mayor recepción en el flujo de divisas son Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca, mientras los que menos ingresos por remesas tienen son Baja California Sur, Campeche, Tlaxcala, Querétaro y Colima. Aguascalientes recibió, por cierto, 216.8 millones de dólares, lo que representa el 1.5% del total de las remesas en el país para el primer trimestre. Vamos a escuchar el análisis con Gerardo Sánchez. En los primeros 3 meses del año se recibieron 14.269 millones de dólares. A pesar de los aranceles de Donald Trump, a pesar de las amenazas, la desaceleración económica en Estados Unidos del primer trimestre, las remesas crecen en marzo. En específico para Aguascalientes, en el primer trimestre se recibieron 216 millones de dólares. Si lo comparamos con el primer trimestre del año 2024, en Aguascalientes crecieron las remesas 6% en el primer trimestre del año. En otros asuntos, la Secretaría de Educación Pública, esto es interesante especialmente para nuestros jóvenes universitarios, a través de la Dirección General de Profesiones ya se anunció la simplificación del trámite para obtener la cédula profesional, que ahora podrá realizarse completamente en línea a través del portal www.gov.mx/cédula profesional. Con esta nueva modalidad, los interesados podrán solicitar su cédula profesional utilizando únicamente su clave CURP, la firma electrónica del SAT y una tarjeta bancaria para realizar el pago sin necesidad de acudir de forma presencial a las oficinas gubernamentales. Ya menos de un mes de la elección del Poder Judicial, hay 34 candidatos que fueron denunciados, más bien impugnados, por no cumplir con los requisitos constitucionales para participar en la contienda, pese a que los comités de evaluación tenían la obligación de garantizar estos perfiles, de evaluar a cada uno de ellos. En sus impugnaciones, ciudadanos de organizaciones sociales y también los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados señalaron que hubo carencia de buena fama pública, que hay vínculos con el crimen organizado, antecedentes penales y aspirantes que no cumplen con el requisito ni siquiera de un promedio de 8 en sus calificaciones de sus estudios. Entre los señalados destacan algunos como Francisco Herrera Franco, candidato a juez de distrito en materia penal, con sede en Michoacán, quien fue incluido en las denuncias hechas por el Poder Legislativo, en las organizaciones civiles como defensores por una justicia digna, así como en recursos presentados por ciudadanos en lo particular. También José Humberto Padilla, Fernando Escamilla, candidato a juez en Nuevo León, y Andrés Montoya, magistrado en Sonora, señalados por defensores y por el legislativo. Vamos a escuchar a Gerardo Fernández Noroña hablar al respecto. No deberían participar, no cumplen con el... Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder.
Y ayer la nota internacional fue esta propuesta, esta iniciativa de entregar $1,000 a los indocumentados que decidieran autodeportarse. La verdad es que pues causó mucho revuelo y ya hubo un hondureño, de hecho es el primer migrante de Honduras, el que se convierte en el primer caso reportado como autodeportación voluntaria mediante la nueva aplicación CBP Home, lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional, luego de solicitar un boleto de avión desde Chicago a Honduras y acogerse a la asistencia económica ofrecida por el gobierno estadounidense. Este movimiento ocurre en el contexto de estas declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha endurecido su retórica migratoria desde su regreso a la Casa Blanca. Su administración promueve esta iniciativa como una alternativa para reducir los costos de deportación y desincentivar la permanencia de personas en situación irregular en aquel país. Comunícate al WhatsApp al 449-912-1588. Búscanos en Facebook como Radio UAA o en Instagram, Radio UAA 94.5 FM. En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio de mesas de diálogo para implementar la reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales en México. La propuesta, que avanza tras años de estancamiento legislativo, plantea una transición gradual con el objetivo de alcanzar la nueva jornada laboral en 2030. La Secretaría del Trabajo conducirá un proceso de diálogo entre empresarios, sindicatos y trabajadores, buscando consensos que garanticen mejores condiciones sin afectar la productividad. Esta reducción forma parte de una tendencia global, donde se avanza hacia semanas laborales más cortas. En México, la última modificación a la jornada fue en 1917. Sin embargo, el sector empresarial ha manifestado preocupación, argumentando que la baja productividad, inseguridad jurídica y la informalidad laboral podrían dificultar la implementación de la medida sin comprometer la creación de empleos e inversión. En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar que trabajadores que viven de propinas, como meseros, empleados hoteleros y despachadores de combustible, reciban un salario base no menor al mínimo. La reforma también establece el blindaje de las propinas, prohibiendo que sean consideradas parte del salario base o manipuladas por empleadores. Estas medidas buscan dignificar el trabajo y proteger a más de 1.8 millones de trabajadores que actualmente no reciben un sueldo fijo a pesar de tener empleador. Ambas iniciativas reflejan un esfuerzo por avanzar hacia un modelo laboral más justo, equitativo y adaptado a las realidades contemporáneas, aunque en un contexto económico complicado para el país. Estos temas, que se presentaron en el contexto del Día del Trabajo en México, se pondrán a discusión hoy en Prospectiva 94.5. Son las 9 de la mañana con 12 minutos, pues es el tema, la jornada laboral de 40 horas y el salario mínimo para propineros. Y están con nosotros dos especialistas en estas cuestiones. En primera instancia presento a Octavio Maza Díaz Cortés. Él es presidente del Colegio de Estudios Socioeconómicos del Centro de México, también catedrático del Departamento de Sociología y experto en temas del trabajo. Bienvenido, Octavio, como siempre, gracias. Gracias por la invitación. Gracias. También está con nosotros Grecia Lorena Valencia Arcos, maestra en Investigaciones Sociales y Humanísticas y doctorante en Estudios Socioculturales. Bienvenida, Grecia, como Hola, siempre. ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Como ya escuchábamos en la cápsula, pues el gobierno federal ha asumido básicamente este control de la discusión de esta reforma para la reducción de 48 a 40 horas la jornada semanal de trabajo en el país. Y bueno, ha puesto una fecha que ahorita lo decía Mari, pues es hasta dentro de 5 años, para el 2030. El discurso es pues que se está buscando el consenso. El tema es cómo llegar al consenso
en esta propuesta. ¿Cómo la ven ustedes? No sé quién quiere empezar. Pues vamos, primero yo creo que son reformas que resultaban urgentes, ¿no? Primero estamos con la reducción de la jornada. A mí me parece que es como, vamos, como que ni siquiera habría que discutirlo. Sin embargo, el sector patronal pues presiona, ¿no? Y resulta ser que hay cuestiones que de pronto parecen inviables hasta que no se operan y resulta que no es tan grave como parecía, ¿no? Dar 5 años para esta aplicación, pues es también un poco postergar, ¿no? Ya se ganó la nota, ya hoy todo el mundo tiene claro que se da esta modificación. Sin embargo, bueno, pues el proceso de discusión pues pinta que sea muy largo, ¿no? Porque ya se decretó y ahora se va a discutir cómo se va a aplicar. Yo creo que debió haber sido al revés, primero discutir cómo aplicar y después decretar, ¿no? Pero este es un manejo de la información muy bueno que tiene el gobierno, ¿no? Ya nos dejó convencidas y convencidos de que ya se redujo. Ya se redujo y la cuestión es cómo va a operar esto en la vida de las personas. Y también yo creo que hay que analizar cuáles serían los números de beneficio, es decir, cuál es el porcentaje de la población que tiene esta jornada de 48 horas que se reducirían a 40 horas. Junto con esto, se publicaron las formas en las que podía operar la modificación, ¿no? De las configuraciones que tomaría la jornada. También hay una reducción en las horas extras, que a mí me parece que, por ejemplo, para campos como la industria automotriz, que acá es muy relevante en Aguascalientes, hay que ver si se estaría de acuerdo en ese límite para tener, entiendo que son 3 horas extras diarias, ¿no? Entonces, esto sí perjudica también a los y las trabajadoras, ¿no? Ahora, en esta reconfiguración de horarios, etcétera, pues igual vuelve a darse como esos no días de descanso, ¿no? Porque al final de cuentas podrían darte tus 3 horas extras diarias y pues vuelves a tener tu jornada de 8 horas diarias prácticamente, por 6 días. Desde hace meses el año pasado ya había en la discusión bajar la jornada laboral a 40 horas, ¿no? Por ejemplo, en la industria indumentaria, automotriz, tecnológica, de maquila, en las colectivas había una gran discusión, ¿no? Sobre esta iniciativa que se estaba dando. Ahora la formalizaron, pero ya tenía mucho tiempo ahí en el cabildo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, para las personas que se dedican al trabajo de la maquila, la reducción de horas es una amenaza, ¿no? Porque, bueno, pues es una reducción de horas, a pesar de que se dice que va a haber un reajuste salarial, eso no quiere decir que vaya a existir realmente, ¿no? Entonces, al final, esta reducción de horas pone en tela de juicio el ingreso que van a tener, y lo que da, pues, es justo oportunidad a que haya otra posibilidad de trabajo que ya existe, ¿no? O sea, hay personas, sobre todo en los empleos más precarizados y que empobrecen, que trabajan en 1 o 2 empleos o dobles jornadas, a pesar de que esté o no esté en la ley, ¿no? O sea, obviamente que haya personas que tengan una doble jornada y se avienten 16 horas diarias de trabajo, no está en la ley, pero lo hacen, ¿no? Entonces, lo único que se está enmarcando desde esta normativa que se va a aprobar es la posibilidad para que puedan haber muchísimo más trabajo para las personas mucho más empobrecidas, ¿no? Habrá otros trabajos que les favorezca
no sé, como nosotras, ¿no? Nosotros que estamos aquí en la universidad decimos, ay, sí, pues son menos horas de trabajo por el mismo pago, pero habrá otras que tengan un ingreso comprometido que les lleve a tener que buscar otros empleos, otras jornadas para poder completar los gastos que esto significa, ¿no? Y, por ejemplo, ¿quiénes están en esta situación? Porque mucha de la incertidumbre es quién va a asumir el costo. Los empresarios, los trabajadores, como dice Grecia, la gente va a tener que buscar otras opciones para completar precisamente el dinero que necesita para subsistir. Yo creo que sí. A ver, primero, a quienes trabajamos en la universidad no nos toca porque trabajamos de lunes a viernes, 40 horas, ¿no? 40 horas. Cuando nos va bien. Vamos, porque hay gente que trabaja por horas y en otras condiciones. No sé si, por ejemplo, a las personas que trabajan en la limpieza de las instalaciones, si se vieran beneficiadas por esta condición, ¿no? Lo cual sería deseable. Se supone que esto implica, la ley implica que no hay una reducción del ingreso. Esto supondría que se va a incrementar la productividad, ¿no? O sea, se va a incrementar la intensidad del trabajo a lo largo de las 8 horas. Esto habría que ver el efecto que tiene en las condiciones de vida de las personas. Pero además nos genera un problema porque de entrada de lo que estamos hablando es de que tenemos trabajadores cansados permanentemente, ¿no? Es decir, que la intensidad del trabajo es tal que si trabajamos 8 horas o 10 horas, ese tiempo pues ya es suficiente para agotar al trabajador, ¿no? Y si ahora hubiera una estrategia para incrementar la intensidad del trabajo, pues imaginemos qué va a suceder. Un riesgo que esto que apunta Grecia, yo creo que es muy delicado, el pensar, ahora voy a tener sábado y domingo libre, entonces, como necesito más ingresos, pues me pongo a buscar otra actividad el sábado y el domingo, ¿no? Y yo creo que ese sería un riesgo, porque digamos que el planteamiento que a mí me parece que debería estar de fondo es que no podemos permitir que el trabajo invada nuestra vida, que aparte de trabajar, pues tenemos que descansar, tenemos que cuidar de nuestra salud, alimentarnos, todo esto que con una jornada extendida de 48 horas, pues habría que preguntar, ¿y a qué hora se descansa? ¿Y a qué hora puedes atender tu casa, ver a tus hijos, salir a pasear, ¿no? Que cuando nos presentan el cambio de la jornada, que no hay duda que será benéfico, es, bueno, vamos a tener más tiempo para la vida. Esto idealmente suena muy bien, ¿sí? Pero ¿qué tanto, por ejemplo, va a derivar esto también en informalidad laboral y no aportar justamente a lo que tú dices, a la calidad de vida de los trabajadores? Pues yo creo que mientras no haya un salario que nos dé calidad de vida, pues va a haber siempre otras formas de buscar empleo, ¿no? O de buscar dinero. Entonces, yo creo que, o sea, por ejemplo, tenemos casos de trabajadoras que trabajan en tres empresas diferentes, ¿no? 3 turnos, y pues cumplen su horario en diferentes turnos, y pues no tienen ningún problema en hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que la discusión no debería de ser, o sea, las horas de trabajo sí es importante discutirlo, pero la discusión debería ser el salario que recibimos, que sea suficiente como para que solo puedan tener un empleo, ¿no? Y con eso les baste para poder tener justo tiempo de descanso, para que cubran lo que necesitan para sus gastos de ellas, ellos y de las infancias que estén a su cargo, de las personas que estén a su cargo, su cuidado, ¿no? Entonces,
Estas iniciativas pues resultan muy innovadoras, resultan muy atractivas, qué padre, pero realmente la vida laboral no funciona así, ¿no? O sea, nosotros trabajamos 40 horas en un contrato, pero realmente no trabajamos 40 horas, ¿no? Estamos trabajando en las casas, en vacaciones, en otros lugares, dependiendo del trabajo en el que estemos, estamos trabajando, ¿no? O sea, por ejemplo, es muy común ver guardias de seguridad que están quitándole las virutitas a los cuellos de las camisas, ¿no? Uh-huh. O de estos trabajos que puedes estar, mientras estás en uno, estás haciendo otro, ¿no? Entonces, pues la informalidad en México es alta, ¿no? Y va a seguir siendo alta. O sea, el problema pues no es si estamos en la formalidad o en la informalidad, sino la capacidad que tenemos para poder generar un ingreso que nos dé calidad de vida. Y a partir de eso poder tener estos espacios que nos den, o sea, porque de nada va a servir que tengamos tiempo para el descanso si vamos a estar pensando en que tenemos que pagar el agua o tenemos que pagar la colegiatura o que tenemos que pagar la renta, porque va a ser hasta tortuoso, ¿no? O sea, vamos a decir, o sea, va a salir contraproducente, exacto, ¿no? Justo, vamos a tener más horas para estar en la angustia diciendo, híjole, ¿y ahora cómo voy a hacer para pagar esto si ya nomás tengo 40 permitidas, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que esos ajustes, aparte de que 5 años, pues eso significa que no se la van a aventar en esta administración, ¿no? Pero que sí significa una ventaja electoral de alguna manera. Claro, por supuesto, o sea, es una jugada muy inteligente, muy hacer política. Este tipo de anuncios en fechas como el 1 de mayo, pues por supuesto, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo pudiera afectar a los empresarios esta medida? Yo he escuchado a algunos que, bueno, sus trabajadores ganan no por hora, o sea, tienen un sueldo mensual. Y el reducir, pues, esta jornada, ¿tendría alguna consecuencia? Porque escuchamos que luego la iniciativa privada pues se queja del pago de tantos impuestos y todas estas medidas que al final pues ellos también tienen que absorber. Mira, yo pensando en que veníamos a platicar a este programa, yo me preguntaba, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que estar discutiendo, ¿no? Y a mí me parece que estas medidas nos han servido para algo y es dejar en clara la tradicional lucha de clases. Uh-huh. O sea, hace algunos años estaba en un programa y había un representante empresarial y decía, es que ahora ya no hay intereses contrarios, todos tenemos la camiseta y todos vamos para el mismo lado. Cada vez que sale una ley como vamos a subir el salario, como vamos a cambiar la jornada, nos queda claro que no estamos del mismo lado y que hay intereses opuestos. Y yo diría hay intereses de los trabajadores, hay intereses de los patrones e intereses del Estado. Entonces, quizá los que menos voz tenemos somos los trabajadores y sobre todo los trabajadores que no estamos organizados, donde no hay una fuerza sindical sólida, ¿no? Porque en ese evento del 1 de mayo estaban los dirigentes de los sindicatos que son los mismos que hemos tenido durante muchos años en México. No son nuevas dirigencias, salvo tal vez Pedro Aces, que también vamos a hablar de ese tema. Que tampoco creo que sea muy nuevo en su mentalidad en su forma, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es, queda claro que los intereses de unos y otros son opuestos. O sea, vamos, ¿tendrá un costo la reducción de la jornada? Seguramente sí. ¿Quién la va a pagar? Pues va a depender de la cuota de fuerza que se tenga, ¿no? Es decir, la fuerza de los empresarios va a jugar, la fuerza del Estado va a jugar con sus intereses y la fuerza de los y las trabajadoras va a jugar, ¿sí? Uh-huh. Se supondría que no estamos hablando de jornadas de pago por horas, sino de jornadas que eran de 48 horas y se reducirán a las 40 horas, ¿no? ¿Qué deberá haber en este proceso, que además apenas se va a discutir? Pues será que tienes que cubrir la misma cuota de productividad en las 40 horas que en las 48. ¿Sí? Que además, si ustedes recuerdan,
hace ya muchos años Slim ya proponía, no, creo que eran 4 días de trabajo y el resto de descanso, ¿no? Y esto permitía tener una fuerza de trabajo renovada. Aquí llama la atención porque cuando se quiere negociar algo con los patrones, el primer argumento tiene que ser, es que así vamos a ser más productivos. Vamos, el argumento siempre tiene que ser la productividad. Pero se nos ha olvidado que trabajando tantas horas o con tal nivel de intensidad, las personas no podemos vivir. Que sin una certidumbre de qué voy a comer o qué le voy a llevar a mis hijos para que se alimenten, digamos, la vida se va volviendo imposible, ¿no? Y esto permite, digamos, ahí habría que entender que no se trata de la confrontación por la confrontación, sino la necesidad de que sea un mundo viable para todos, ¿no? Para empresas, para trabajadores y bueno, el Estado coordinando esos esfuerzos, ¿no? Claro. Son las 9:29 a.m. Vamos a hacer una pausa. La línea sigue abierta, 449-912-1588. Ahí mándenos sus mensajes de texto en WhatsApp, en redes. Estamos como Radio UAA 94.5 FM. Prospectiva 94.5. Escucha Radio UAA 94.5 FM. ¡A votar! Tía, ¿ya sabes por quién vas a votar? Claro, revisé las candidaturas en Conóceles, Practica y Ubica. Nunca pensé que elegiríamos a las personas juzgadoras de nuestro país. Y no solo eso, también a las de nuestra entidad. ¿Y por qué se emocionan tanto? Porque hoy elegiremos a quienes impartirán la justicia. Y eso sí que importa. ¿Nos vamos? Este 1 de junio votemos en las primeras elecciones del Poder Judicial Federal y de Aguascalientes. ¿Sabían que el 1 de junio elegiremos a las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación? ¿Cómo es eso? Si tuviéramos que defendernos en un juzgado, serían las y los jueces que elegiremos quienes participarían en el caso. ¿Y en las casillas habrá urnas y te marcarán el dedo? Sí, como en las elecciones que hemos organizado con el INE por más de 30 años. Y una vez más, la ciudadanía recibirá y contará los votos. Tu participación fortalece la democracia. INE. Para promover el voto razonado e informado durante la elección judicial en el estado de Aguascalientes, ponemos a tu disposición la herramienta Conóceles. Ingresa a conoceles.ieeags.mx y consulta el perfil, trayectoria y propuestas de quienes aspiran a ocupar las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Tribunal de Disciplina Judicial y los juzgados de las diferentes materias. Forma parte de este proceso inédito y haz historia con tu voto. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. El fentanilo te mata. Destruye tu cuerpo desde la primera dosis. El ejercicio te hace fuerte y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Gobierno de México. La hora exacta en Radio UAA, las 9:32. Prospectiva 94.5. Son las 9:32 a.m. Estamos de regreso, estamos platicando de la jornada laboral de 40 horas y el salario mínimo para los propineros. Están con nosotros Octavio Maza Díaz Cortés, él es presidente del Colegio de Estudios Socioeconómicos del Centro de México, y la maestra Grecia Lorena Valencia Arcos. Ella es maestra en investigaciones sociales y humanísticas y además es doctorante de estudios socioculturales. Hablabas de la precariedad en la que viven las personas, de esta necesidad de buscar 2, 3 trabajos, y creo que también es importante hablar de pues quienes reciben propinas, básicamente lo que sería su salario, las personas que pues de pronto trabajan en algunos establecimientos como meseros, los despachadores de gasolina, que pues están a expensas de lo que les dé la gente, y bueno, ahí los patrones pues se hacen de la vista gorda, no les dan un salario mínimo. Esta es otra propuesta.
Pues a mí me parece que lo alarmante es que apenas lo estén viendo, ¿no? La propuesta no me parece muy innovadora. Creo que justamente el problema de las personas que propinean, mi papá ha propineado toda su vida, ¿no? Y tengo, ahora sí que ahí el ejemplo vivo, y es que muchas veces no son empleados de los lugares donde propinean, ¿no? O sea, les dan las concesiones de los estacionamientos. A mí me parece pues muy lamentable, por ejemplo, que no tengan un empleo formal si son parte de una gasolinera, ¿no? Ahí sí debería de haber una contratación, porque no puedes tener a alguien nomás ahí por las propinas. En el caso de los meseros también es una falta cualquier derecho laboral que no tengan un salario y solamente estén propineando. Sin embargo, bueno, pues las personas se adaptan a la vida de la propina, ¿no? Si se les da un salario, pues también hay que ver en qué condiciones se va a dar se va a entablar esta relación laboral, ¿no? Porque justamente lo que genera la posibilidad de solamente estar bajo lo que gane en propinas es mi salario, ingreso. También es una flexibilidad en la relación laboral que hay con la persona que es dueña de ese negocio, ¿no? Así como no hay beneficios contractuales, pues tampoco hay obligaciones, ¿no? Y entonces, pues hay que mirar también la flexibilidad de esto y cómo afecta en su vida diaria. Sin embargo, pues la iniciativa no es honorosa, ¿no? O sea, es una iniciativa de un salario mínimo que tampoco es equiparable al salario mínimo convencional, ¿no? Que tenemos todas las personas. Y pues también hay condiciones que no son, convenientes para las personas, ¿no? A través del servicio, pues tú defines, hay salarios que se dan, propinas que se dan por la persona y no por el establecimiento, ¿no? Y entonces ya hay convenciones sociales donde, por ejemplo, las personas que son meseras o meseros de restaurantes grandes juntan las propinas y entonces entre todos se la dividen para que le toque a la cocina, para que le toque a garrotero, para que les toque a todo el mundo, ¿no? Pero hay otras en donde no, y van sobre lo que van a ganar en la propina. Entonces esta iniciativa lo que está proponiendo también es que haya un reparto justo de las propinas. Entonces, pues ahí hay un montón de convenciones que no están siendo analizadas, ¿no? Y que de verdad se tienen que estudiar para ver cuál es si les va a bajar la calidad de vida o se las va a hacer equitativa o cómo va a funcionar esta iniciativa, ¿no? Sobre todo hablando del tipo de personas que lo que tú decías hace rato, por ejemplo, si yo como patrón voy a pensar en la productividad, ¿qué tanto voy a volver a contratar a esta persona de la tercera edad que empaca cosas en mi supermercado o voy a buscar otro tipo de personal, ¿no? Totalmente. Por ejemplo. Es que aquí es muy difícil, decir algo que parezca que es a favor de la empresa, pero pensemos lo que se nos viene, porque estamos hablando de muchos tipos de servicios, ¿no? Los cerillos, del estacionamiento, los restaurantes, las gasolineras, infinidad de cosas donde damos propinas. Primero, por ejemplo, pensemos en las personas que empacan en los supermercados, los cerillos, que antes eran niños, ahora son personas de la tercera edad. La primera pregunta es, ¿qué condiciones socioeconómicas tenemos para que personas de la tercera edad tengan la necesidad de seguir trabajando en esas cosas, ¿no? Eso ya es brutal, que tengan que estar parados, seguramente sin ninguna prestación, porque no son empleados del establecimiento. Que sean ahora empleados, esto apunta a que no se les ocupe. Exacto. ¿Qué patrón se va a meter en el problema de darles un salario mínimo a los cerillos con los riesgos de salud que se obvian
en la vida cotidiana, ¿no? Y pero además yo creo que esta medida nos avienta el conflicto a la sociedad, porque entonces si ya le pagan salario mínimo, a quien le empaque le tendrá que dar propina o no. Sí. Y entonces esto provoca un asunto que va a ser fricción con lo mismo con los meseros. Sí. Si de por sí que de por sí ya hay una fricción, ¿no? Exacto, sí. En las redes sociales se discute mucho de cuánto debes dejar de propina, que si sí, que si no, porque además lo que se asume es, que si lo pensamos comercialmente, es que si vamos a comer a un restaurante, yo pago por un servicio. Y entonces la atención y la buena atención del mesero debería depender del restaurante, no de que el mesero vea si le voy a dar o no propina, Oye, los que te exigen cuando establecimiento, por ejemplo, ahorita en la feria, 15% de propina, no se recibe menos. Y así como que digo, ok, no es ya te lo ponen en la cuenta aparte, ¿no? Sí, te lo ponen en la cuenta aparte, claro. Claro, y entonces es una pugna donde entras tú como comensal, como cliente, pero que es algo que en realidad es la relación de trabajo que ellos tienen con el establecimiento, no los estamos contratando nosotros. O sea, no sé, si lo pensamos como históricamente, la propina sería, me diste tan buen servicio que te doy un poco más, pero no que tú me pongas la cuota. Claro, que no me obligues a pagarte tanto. Y les han preguntado a los propineros, porque luego también veo yo en algunos establecimientos, desde donde creo que ganarían más que un salario mínimo. Claro. Vivir de propinas es muchísimo más oneroso que un salario mínimo. Exacto. O sea, eso sí se los puedo asegurar. O sea, como que va de lugares, ¿no? De pronto pensar en una persona de la tercera edad que empaca cosas, pues a lo mejor ahí sí, pero por ejemplo los que están en los restaurantes. Pues es que aparte yo creo que va a implicar otras obligaciones, ¿no? O sea, bueno, que un mesero no tenga un salario mínimo, a mí me parece que eso no debería de existir, ¿no? Ajá. O sea, un mesero justo debería de estar contratado por sus servicios, porque es parte del servicio del restaurante, ¿no? O sea, igual que una persona que despacha gasolina, o sea, no están haciendo algo como extraordinario o ajeno a lo que el negocio está prestando, ¿no? Pues yo creo que incluso esta propuesta no define justamente todos estos límites, ¿no? Claro. Porque creo que quizás alguien que te echa aguas en el estacionamiento es alguien que sí vive solamente de las propinas, o alguien que empaca, pero regularmente los meseros, la gente que trabaja en gasolina, sí reciben un salario. Regularmente en diferentes estados, bueno, por ejemplo, mi papá despacha gasolina aquí en Aguascalientes y sí recibe un salario, ¿no? Pero pues justo el salario mínimo que recibe pues no tiene ninguna, o sea, sí es significativo, pero lo que es más significativo son las propinas. Y él a lo que le invierte es al servicio que da a las personas que van a cargar gasolina, ¿no? O sea, limpiarles el parabrisas, revisarle los niveles del aceite, del agua, etcétera, las llantas. Pero yo creo que, por ejemplo, también hay por ejemplo, en el caso de las personas que empacan, también les obligaría a tener otras funciones dentro de los establecimientos, ¿no? O sea, no solamente, regularmente los cerillitos se empacan a las personas, pero van por turnos, y cuando no están empacando, los gerentes de estos centros comerciales los ponen a recoger el checado, que le llaman, ¿no? El checado es todo lo que no está en su lugar, lo meten en un carrito y luego lo van y lo ponen en su lugar. Pero eso no es parte de sus funciones, ¿no? O sea, ellos realmente nada más deberían de estar empacando. Entonces, ¿qué obligaciones van a tener bajo estas nuevas contrataciones, ¿no? Porque pues justo hay o sea, lo que están tratando de hacer es hacer normativas los usos y costumbres, que es lo que regularmente sucede, ¿no? O sea, nosotros generamos leyes a partir de nuestras costumbres, de nuestras creencias, y entonces hacemos lo que creemos que es justo. Formalizar el empleo no siempre es la mejor opción para tener una mejor calidad de vida o para tener
pues otros accesos, ¿no? Pero ¿quién va a aceptar, por ejemplo, tener que dar seguridad social a los empacadores? Pero sí fiscalizar las propinas, por Exacto, ejemplo. claro. ¿No? Pero es que esa era la primera idea de esta reforma, era fiscalizar las propinas. Sí. Entonces, cuando se dieron cuenta de lo que estaba proponiendo, fue que se cambió a lo del salario mínimo. Pero si estamos asumiendo, quien reparte gasolina tiene un salario mínimo ya, los meseros lo tienen. Entonces, otra vez estamos discutiendo bolas de humo, ¿no? Porque quizá esto aplique a los cerillos y entonces el problema todavía es una condición más compleja, porque si ya las cajeras de los supermercados tienden a desaparecer por el autocobro, pues ya en el autocobro tampoco necesitas un cerillo. No, pues ahí haces tú todo. Sí, entonces lo que tenemos es, cada día habrá menos esas cajas tradicionales para pasar a las cajas donde todo el trabajo lo hagamos nosotros como clientes. Y ahí nadie nos va a dar propina. Claro. Sí, a mí me parece que lo discutible aquí es por qué el sistema económico y político del país tiene que emplear a infancias y a adultos mayores para poder sostener la economía, ¿no? del país y regular la parte, ¿no? Porque justo, por ejemplo, en los servicios de, no sé, por ejemplo, estas plataformas que te llevan comida o que te llevan a algún lugar, si tú les das la propina en efectivo en lugar de dársela a través de la plataforma, es muchísimo mejor para ellos, porque eso no lo tienen que declarar y no lo reportan, ¿no? Y entonces los 15 pesos que les des son 15 pesos para ellos. A pesar de que la plataforma te respeta esos 15 pesos, no quiere decir que tú no vayas a tener que declararlos en tu contribución anual. Ahora, se ha insistido mucho en que va a haber mesas de diálogo para plantear los mejores escenarios. Quisiera uno pensar bien y decir, bueno, es para que justamente pues todo se acomode para beneficio de los trabajadores. Pero bueno, ya decíamos, este es un tema político que no le va a tocar además a esta administración, y a mí me preocupa mucho porque en todos estos grandes temas se hacen estas mesas de diálogo que no incluyen a todos los involucrados. Por eso les decía hace rato, ya les preguntaron a los propineros, que obviamente pues el tema del recurso que ya van a tener que pagar Hacienda, etcétera, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de las mesas de diálogo incluyentes, pues? Pues es que las mesas de diálogo han sido una oferta del gobierno. Creo que no han tenido el resultado que se esperaba, porque finalmente ya hay una línea, ya hay una decisión tomada, ¿no? Y además, pues lo que queda claro es la disparidad que hay en el poder, ¿no? Sí, yo pienso que además no son los mismos, no es lo mismo servir gasolina que empacar, y es que además el asunto de la propina está arraigado en una cuestión cultural, ¿no? Es decir, yo creo que tendríamos que preguntarnos qué significa dar propina en el supermercado a una persona de la tercera edad que nos está ayudando, ¿no? Es un asunto valorativo, ¿no? De lo que nos provoca eso, de lo que nos dice de nosotros mismos. Entonces, y en buena medida cuando hablamos de la propina, yo creo que estamos hablando de eso, de un asunto que como cliente, como dador de la propina, tiene que ver con lo que tú estás sintiendo por lo que hizo el otro, ¿no? Y entonces, aquí no se limita a un asunto de la ley laboral, sino de cómo lo vive el mexicano el asunto de la propina, ¿no? Esta idea de, bueno,
Es un adulto mayor, igual le voy a dar un poco más. Claro, sí. Sí, tiene todo lo cruza moralmente sí, el hecho, ¿no? Y hay algunas personas que son súper eficientes para empacar, que además no es cualquier cosa, de hecho, en las bolsas, como a veces uno lo hace todo, sino hay un saber de qué va abajo, qué va arriba, que no se te maltrate la fruta. Hay quien lo sabe hacer y hay quien no. Pero vamos, yo creo que incluso esta idea de la propina le quita el sentido profesional a los trabajos, ¿no? O sea, un restaurante sin buenos meseros no funciona. No. Sin la gente que te sabe poner el plato adecuado, que te sabe sugerir, que sabe ser simpático, que sabe... Está atento. Claro, es un trabajo de alta profesionalización, que quizá aquí el problema es que el establecimiento no lo valora. No es que uno al dar propina no le dé el 10 o el 15%, sino que el propio establecimiento no lo pone en sus costos, ¿no? Sí, porque a cuántos estados o cuántos lugares viven de esto, de los servicios, al final de cuentas, ¿no? De la hotelería, de los restaurantes y de otros Aguascalientes, servicios, ¿no? O sea, Aguascalientes yo creo que es uno de los estados que vive más de los servicios y en una época muy corta, ¿no? O sea, estas festividades como la feria, como el Día de Muertos, que tiene una derrama económica muy importante en relación a los servicios, pues justo por eso incluyen hay muchos establecimientos que no les están pagando, ¿no? Y que van sobre las propinas, nada más. ¿Por qué? Porque al no haber una relación contractual con las personas que están propineando, que están siendo meseros, no tiene que haber una seguridad social, no tiene que haber responsabilidades patronales, etcétera. O sea, yo entiendo pues que esta iniciativa lo que busca es formalizar de alguna manera esta relación laboral que existe, pero ¿qué beneficio tendría para el empleado o la persona que está empleada esta relación laboral? Y ahorita me viene a la mente, por ejemplo, las personas que trabajan en el casino, ¿no? Que también de alguna manera dependen en mucho de las propinas que le da la gente que va ganando. Sí, por supuesto, ¿no? Hay toda una estrategia de cómo generar propinas, de cuánto se va a dar, cuál es el porcentaje, si realmente reportan todo lo que propinean. O sea, es querer regular, estamos llegando a un extremo de la regulación, ¿no? Claro. Entonces, hay actividades que no están reguladas, no porque no sean actividades laborales, sino porque necesitan, justos tienen una carga moral, ¿no? Incluso yo pensaba, por ejemplo, en esto que compartía el profe, yo decía, pues también dar propina es parte de tu posibilidad económica, ¿no? Y de tu capital, tu poder, ¿no? Entonces tú das propina o la cantidad de propina que das también se refleja en la masculinidad que construyes, o sea, en muchas cosas, ¿no? Entonces, socioculturalmente están tratando de regular algo que nos está que en la vida cotidiana de las personas que se dedican a esto les salva de muchas cosas, ¿no? Como tener que lidiar con Hacienda. ¿Qué tanto estamos pensando justamente en esas personas que trabajan en estos espacios o en una imagen de un gobierno que quiere formalizar y darle más apoyo a los trabajadores? Sí, porque si imaginamos... decía Leti esto de los lugares de la feria, ¿no? Donde te dicen, la propina son 15%. Y no menos, sí. Si o sea, si quieres. Es que esto es bien importante. Primero, porque a esos meseros no les va a servir de nada un salario mínimo. O sea, no soluciona el problema. Y por otro lado, a mí me parece que sí es grave que me pongan como condición dar propina para ser atendido y ser bien atendido en cualquier lugar, ¿sí? Es decir, porque evidentemente también es una cuestión de solidaridad dar propina, pero también es una cuestión que juega en la manera en la que te van a atender, ¿sí? Cuando deberíamos ser bien atendidos todos los que pagamos por comer o tomar un café en algún lugar, ser bien atendidos
independientemente de si se ve que vamos a dar propina o si no la vamos a dar. O sea, finalmente es un asunto de discriminación. También, exactamente. Poniendo los puntos sobre las IES, ¿qué sería lo ideal en estas dos iniciativas? ¿Qué aspectos se tendrían que considerar buscando pues el bien básicamente de los trabajadores? Pues yo como socióloga siempre les voy a decir que pues que piensen en los trabajadores, ¿no? O sea, realmente yo creo que las iniciativas no están pensadas desde las personas más precarizadas, las personas más empobrecidas que tienen más necesidad. O sea, si estas iniciativas estuvieran formuladas a través justo de estudios, de diagnósticos, de realmente ir y mirar cómo funciona, cómo están viviendo las personas, sus jornadas laborales, sus formas de emplearse, etcétera, pues tendríamos para empezar otra ley del trabajo, ¿no? Una ley que realmente se cumpliera. Pero creo que estas iniciativas, o sea, bajar el número de horas no es la solución. La solución al problema del cansancio es ganar bien, para poder establecer o tener una calidad de vida, ¿no? Igual que el regular las propinas, pues darle seguridad social no va a ser la solución para los propineros, ¿no? O sea, darles una seguridad social, pues a lo mejor les alcanza incluso a pagar mejor un médico particular por las propinas que reciben, a regularlos, ¿no? De salud o de servicio social vas a recibir. Exactamente, entonces yo creo que hay que mirar las condiciones en las que estamos. ¿Tú qué podrías decir? Bueno, primero yo sugeriría que no nos dejemos engañar por los momentos informativos, ¿no? Es decir, nos sale la noticia y ¡pum!, parece que ya se arregló el problema, cuando el problema lo vivimos todas y todos cotidianamente, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos como ciudadanía que ser muy críticos de todas, de las posturas empresariales, de las posturas gubernamentales, de las sindicales y hasta de nosotros mismos como trabajadores, ¿no? Es decir, bueno, preguntarnos cuál es el mejor mundo en el que podríamos vivir, ¿no? Y a mí me parece que si extrajera algo que se vuelve relevante en este momento es entender el valor del trabajo, entender el valor de que alguien te sirva bien en un restaurante, que alguien te limpie la ventana el parabrisas, te revise el aceite, lo que haga falta, acomode bien tus cosas en el supermercado, son cosas valiosísimas. Es muy curioso porque ahora que Trump está expulsando a no solo a los mexicanos, a los trabajadores indocumentados de todos, nos damos cuenta de que sin esa mano de obra no funciona Estados Unidos. Y esa mano de obra que allá gana muchísimo, muchísimo más que lo que gana aquí en México. Entonces, si se van allá y los americanos no quieren hacer ese trabajo porque es mal pagado, porque es muy intenso, y aún así para nosotros resulta tan bien pagado que te soluciona la vida si te vas unos años. Pero acá entonces todo ese trabajo todavía es peor pagado, en peores condiciones, quiere decir que como sociedad estamos súper explotando nuestra fuerza de trabajo. ¿Sí? No importa que hayamos subido el salario mínimo, las condiciones de explotación que nos llevan es a que lleguemos a los 60 años y tengamos que seguir trabajando, empacando cosas en un supermercado. ¿Sí? Esta que es un fenómeno estructural que nos afecta, yo creo que es lo que nos debería estar ocupando. O sea, ¿qué necesidad hay que la gente esté trabajando en esas condiciones, ¿no? Estaba leyendo hace rato que, por ejemplo, en España creo que están también planteando una iniciativa para reducir a 37.5 horas de trabajo en aquellas naciones. O sea, sí se puede, nada más que hay que buscar la manera de que no pasen estos escenarios, como tú dices. Pues se nos acabó el tiempo, les agradecemos muchísimo a ambos que nos hayan acompañado. Gracias, Grecia, Octavio, siempre es su casa. Y pues ya nos vamos. Ya nos vamos, les agradecemos a todos los que estuvieron siguiendo Prospectiva 94.5. Los invitamos mañana a las 9 de la mañana. Vamos a hablar sobre la PONA y sobre toda esta discusión de este espacio que pues deberíamos conservar. Vamos a tener a varios especialistas hablando al respecto el día de mañana. Así es, los esperamos en punto de las 9 de la mañana. Gracias a Checo Pacheco
y a Sofi Cermeño que nos apoyaron hoy en los controles técnicos, pero sobre todo a ustedes por acompañarnos, desearles que tengan un excelente día. Prospectiva 94.5. Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5.